Saludos, bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América. Se enfrenta el planeta ya a una crisis por el agua. De hecho, la falta de este recurso es motivo de conflicto en muchos países. En América Latina, 50 millones de personas no tienen todavía acceso al agua potable y más de 100 millones no tienen acceso al saneamiento de sus aguas. Este año se cumplen 8 años del Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento, impulsado por España. De hecho, esta semana el rey Felipe VI ha inaugurado un foro del agua en el que han participado importantes mandatarios de América Latina. Dos de ellos están con nosotros hoy en este programa. Lina Pol es la ministra de Recursos y de Medio Ambiente de El Salvador, y está también con nosotros René Orellana, que es el ministro para el Desarrollo, Planificación y Desarrollo de su país, de Bolivia. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este programa. Decía el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, que 700 millones de personas, son muchos millones de personas, no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable. Decía al inicio del programa si nos enfrentamos ya en el planeta a una crisis por el agua, Lina. Yo creo que sí, sin duda alguna. Muchísima gente que no tiene acceso a agua potable y saneamiento, pero no solo eso, la demanda se está incrementando y lo que estamos viendo ahora, producto del cambio climático también, es que nuestro recurso más importante, que es el agua, está cada vez más escaso. El Salvador es un ejemplo en Centroamérica, es el país que en algunas regiones y en algunas épocas del año simplemente ya no tenemos agua para darla a las poblaciones actuales, no digamos a las poblaciones futuras. De manera que efectivamente estamos frente a un grave problema. Y esto en países como el nuestro, El Salvador, donde no hubo de ninguna manera, nunca hubo una planificación de este recurso. Imagínate, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2009, no había un plan nacional hídrico. Esto es una determinación de dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad. Entonces tenemos graves problemas. Y no solo tenemos problemas de cantidad de agua, tenemos problemas de calidad de agua. En mi país, el 5% de los ríos tiene calidad de agua buena. El 95% tiene calidad de agua de regular a pésima. Entonces, es un problema de agua, es un problema de acceso, pero también es un problema de la calidad que le estamos dando a nuestras poblaciones. Entonces, hay un esfuerzo extraordinario que hay que hacer, sin duda alguna, pero efectivamente yo creo que este es un tema que cada vez estamos viendo mayores conflictos en torno al acceso del agua, a qué usos vamos a darle al agua y al cual sin duda hay que enfrentar con todas las fuerzas posibles. René. Comparto plenamente la opinión, ¿no? Tenemos un contexto de cambio climático que si no encuentra soluciones con reducciones drásticas de emisiones puede llevarnos a un promedio global de 3 grados, incluso hasta 4. Estas son las premoniciones más críticas. Esperemos un resultado importante en la COP21 ahora en París, en este evento tan importante de diciembre. Pero si el escenario es crítico, vamos a tener procesos de desertificación, de erosión de suelos. Los países y las regiones hoy aquejadas por sequías permanentes de larga duración van a ver mucho más agravada este fenómeno extremo y por supuesto eso va a suponer impactos en la disponibilidad de agua, y aquellos países aquejados por tifones, por eventos extremos, van a ver destruidas sus infraestructuras de acceso a agua, de prestación de servicios básicos, van a ver deteriorada su calidad de agua. Entonces, el contexto que tenemos, sumado a la escasez del recurso, sumado a la vulnerabilidad de nuestra infraestructura, y en muchos casos sumado también al hecho que no tenemos la tecnología adecuada para afrontar estos escenarios, va a agravar muchísimo el acceso y la calidad del agua. Decíamos que en América Latina todavía hay un desafío enorme, porque hablamos de 50 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Se partía de unas carencias que los gobiernos actuales intentan compensar a base de inversiones, porque hay mucho déficit de infraestructuras. Así Lina lo comentaba en su país. En Bolivia me imagino que también se ha hecho, sobre todo en zonas rurales, un esfuerzo importante, ¿no?
Sí, es cierto, estamos haciendo esfuerzos en gran medida con presupuestos nacionales. La cooperación española ha sido importante a través del Fondo del Agua, ciertamente, la cooperación europea también, pero la escasez de infraestructura, es decir, la demanda de infraestructura que tienen nuestros países, sobre todo en fuentes de agua y también en plantas de tratamiento de aguas servidas, es muy grande. Estamos superando los 7.000 millones de dólares, en el caso nuestro, solo en las grandes urbes y en las ciudades intermedias. Y eso nos exige inversiones rápidas, ¿no? Y más aún en un contexto de cambio climático para el que debemos prepararnos. Pero a esto se añade también la necesidad de disponibilidad de agua para producir alimentos. Hoy en el evento que tuvimos hace unos días, tuvimos la oportunidad de hablar sobre agua y alimentación, agua y vida, agua y madre tierra, como lo dice nuestro presidente Evo Morales. Esta relación entre agua y alimentación va a suponer también, no solo agua y consumo humano, un grave problema para nuestros países. Van a bajar los rendimientos de los cereales, el trigo, el maíz, para poner solo 2 ejemplos, y otros cereales importantes y nutritivos. Van a subir los precios en un contexto de cambio climático hacia el 2020, 25, 30. Y eso, además de la accesibilidad a estos alimentos, es decir, estamos hablando también del impacto en la seguridad alimentaria en nuestros países, además del impacto en el consumo humano. Hay que vincular estos elementos en nuestro análisis. Lina, dicen los expertos que hay agua, no sobra agua, pero hay recursos. El problema es que están mal repartidos, muchos de ellos contaminados. Con una buena gestión podría haber agua para todos. Yo creo que sí. Yo coincido con el secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, que dice, ya no hay tiempo para ser pesimista. O sea, estamos en una situación crítica a raíz del cambio climático, pero ciertamente se puede hacer y se puede hacer mucho. Mira, nosotros solamente en 6 años, y nuevamente, gracias al apoyo, al extraordinario apoyo de España, solamente en 6 años nosotros hemos podido casi duplicar el número de personas con acceso a agua potable y saneamiento. Y hemos llegado a niveles muy altos en términos de agua potable. Estamos en un 96% en el área urbana y todavía en un 73% en el área rural. Pero bueno, seguimos avanzando. Yo creo que eso no es ningún problema. Hay que hacerlo y se puede hacer. Ahora, el punto principal es el tema de agua, porque todos generalmente habíamos estado invirtiendo en infraestructura para llevar el agua potable, pero nos habíamos preocupado poco del recurso agua, es decir, el agua que va a llegar a través de ese grifo a las casas. ¿Y cómo asegurarlo? Ni siquiera para las futuras generaciones, estamos hablando para los años venideros, porque la crisis que estamos enfrentando, la crisis climática, es cada vez más grave. Entonces, yo creo que sí se puede gestionar bien el recurso, sí se puede planificar bien. Ha habido en América Latina una carencia de la planificación del agua, de cómo trabajamos en una mejor gobernanza del agua. Entonces, creo que eso es esencial y eso es el gran aporte que ha dado España. Lo dijo el rey, su majestad, y lo decía, mira, 2 elementos vitales, gobernanza y planificación, es lo que realmente ha caracterizado a España y es en lo que quiere traducirse la cooperación de este país hacia América Latina. Y creo que va a haber una crisis mayor, va a haber menor disponibilidad de agua, mayor aumento en las temperaturas, procesos de desertificación que van a poner en cuestionamiento y por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. Pero sí, efectivamente, con una buena gestión y una buena planificación podría haber agua. En El Salvador hay 3 veces más agua, llueve 3 veces más que lo que llueve acá en España. Por supuesto que es un problema también de gestión y planificación del recurso y que tendríamos que hacer cada vez más. Enseguida vamos a hablar de la cooperación española en el tema del agua y el saneamiento, pero antes yo quería ofrecer a los espectadores un retazo del reportaje que hizo un programa de esta casa en portada sobre la crisis del agua, en donde se ven los desafíos del planeta para asegurar el abastecimiento a todos, ¿no? Una lucha diaria que a mucha gente le supone muchas horas dedicada a acarrear agua para poder vivir. Vemos ese pequeño trozo de ese en portada tan interesante y enseguida continuamos con esta entrevista. Las reservas de agua del continente americano son enormes.
Brasil es el país con más recursos hídricos del planeta, pero sus aguas se concentran en la Amazonia. Los 22 millones de habitantes de la región metropolitana de Sao Paulo, el eje económico de Brasil, uno de los principales centros financieros del mundo, llevan meses con el agua racionada y la situación está lejos de mejorar. No llueve desde hace 2 años. Las 6 represas del sistema Cantareira están al borde del colapso. El paisaje se ha vuelto lunar. Nunca vi essa água chegar nesse nível. Eu tenho 31 anos de idade, fui criada tudo aqui, nunca vi a água descer tanto assim. Ninguém, até a população daqui mesmo, estão tudo assustados, porque ninguém viu. Naciones Unidas calcula que solo el 20% de las aguas residuales del planeta reciben tratamiento. Los países pobres o en vías de desarrollo son los más perjudicados. No es de recibo que el 80% de las aguas residuales en el mundo se viertan a los cursos del agua sin depurar. Eso es algo que obviamente nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No podemos decir que falta agua cuando lo que hacemos es contaminarla y no podemos usarla. La supervivencia de los seres vivos depende del agua, y el agua de unos ciclos cada vez más irregulares. Es la consecuencia del cambio climático, cuyos efectos veremos antes de que acabe el siglo. Los humedales, deltas y albuferas se verán afectados por la subida del nivel del mar. El caudal de los grandes ríos se ha reducido y dispondremos de menos agua dulce, aunque las cifras globales sean las mismas. El agua que vamos a tener con y sin cambio climático es la misma que había en tiempos de los dinosaurios. Pero al final en nuestra vida el cambio climático va a influir en que al cambiar los biorritmos va a haber más eventos extremos de sequías y también de grandes lluvias. Y eso nos va a llevar a dificultades importantes en el tema del agua, porque ya no vamos a disponer digamos, del agua que acostumbrábamos a disponer en el régimen de lluvias que disponíamos, ¿no? La biosfera no nos necesita. Nosotros sí. Dependemos de la naturaleza. Ahí hay un tema de pactar con la naturaleza. No tendríamos que hacer un desarrollo económico torciéndole el brazo a la naturaleza, sino tendríamos que encontrar un modelo de desarrollo económico que respetara a la naturaleza, porque entonces sí que será de largo recorrido, de largo plazo, ¿no? Este reportaje entero lo pueden ver, como decíamos, en la web de Televisión Española, en rtve.es, en portada. La crisis del agua es muy interesante. Decía René, uno de los expertos que hablaba en este programa, donde hemos visto quizás lo paradójico que es que, por ejemplo, en Brasil, rico en recursos hídricos, en la zona de Sao Paulo, haya 22 millones de personas en estos momentos con un problema de suministro tremendo debido a la sequía, ¿no? Son cosas como paradójicas. Como también se destacaba que nuestro desarrollo económico no puede estar sustentado torciendo la naturaleza. No le podemos torcer el brazo a la naturaleza si queremos seguir produciendo. No sé si coincide. Sí, tenemos que trabajar en la restauración de las funciones ambientales de los ecosistemas. Este es un mandato que está en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forma parte del paquete de la Agenda Post-2015. Son 17 objetivos, uno de ellos se llama restauración de las funciones de los ecosistemas. ¿Y cuáles son estas funciones? Una de ellas, la más importante, diría yo, a los efectos de este debate, es la provisión de agua. La otra es la preservación de la biodiversidad. La otra es la purificación del agua y del aire, funciones que cumplen nuestra biodiversidad, nuestros bosques. La otra es la prevención del riesgo. Si terminamos con nuestros bosques en laderas de montaña, estamos haciendo que las poblaciones sean más vulnerables a deslaves y mazamorras, producto de lluvias tempestuosas de corta duración, que es un impacto que va a tener el cambio climático. Y impedimos la retención de esas aguas en áreas que deberían generar humedad para proveernos agua. Cuidar las fuentes de agua, cuidar los ojos de agua, preservar la humedad de los bosques, en el marco de un manejo planificado de las cuencas, que es algo que nos decía nuestra amiga la ministra del Salvador, es también una condición fundamental para mejorar la disponibilidad de agua. Cosechar las aguas
con tecnologías simples como son los atajados, pero también con tecnologías más complejas en áreas donde podamos cosechar agua capturando la humedad que hay en los bosques, en las regiones altamente productoras o atractoras de nubes, generadoras de evaporación de los recursos hídricos en estado gaseoso, en fin. Tenemos que trabajar en estas tecnologías que nos permitan ir preparándonos para escenarios complejos, pero además contar con infraestructura y tecnificación que nos permita un uso, digamos, sostenible, un uso adecuado de un recurso tan escaso como es el agua y desarrollar una conciencia de ahorro del agua. Y un último elemento, la importancia del Estado y de las comunidades. Hoy se habla mucho de la privatización del agua y este camino nos ha llevado tenebrosamente a resultados muy complicados, ¿no? Ganancias acumuladas en pequeños grupos privados y a veces tarifas caras del agua y una priorización del agua como un bien comercial y no como un derecho humano. Bueno, esa fue una de las primeras declaraciones que hizo su presidente, Evo Morales, ¿no? Exactamente, mi presidente fue el presidente Evo Morales de Bolivia, que impulsó la resolución del derecho humano al agua y lo saludó, diría yo, muy amablemente como un gran hecho en la historia de Naciones Unidas. Hace unos días el rey de España, cuando dijo que España y Alemania acompañaron esta iniciativa de Bolivia. Nina, también el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, se ha sumado con su firma a una campaña ciudadana que hay en marcha en su país, ¿no? Que pide a los diputados que aprueben una reforma constitucional para recuperar el derecho al agua y la alimentación. ¿Se va a conseguir? Efectivamente, mira, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha estado en lucha porque realmente tomemos en serio este tema del agua. Ratifiquemos el derecho humano al agua y a la alimentación, y no solo eso, incluso hemos propuesto como gobierno una ley general de aguas para ordenar el sector, para gestionar el recurso de manera adecuada, y esta ha sido una de las prioridades del gobierno actual. Uno de los expertos de este reportaje en portada que yo recomiendo a nuestros espectadores, Víctor Viñuelas, decía una frase que a mí me ha llegado muy adentro. Decía: cuando se nos juzgue se verá cómo estamos en una civilización que ha sido capaz de ir a Marte para buscar agua, pero ha sido incapaz de dar ese agua a millones de personas que lo necesitan en este planeta. Y él decía, y esto va a ser un fracaso extremo. No sé si coinciden. Sí, efectivamente es dramático que no logremos resolver las carencias de agua en regiones enteras, en continentes como el continente africano, Asia, América Latina, donde sufrimos dramáticamente el agua. Y el mensaje que nos da esta frase tan interesante es que necesitamos cooperación, necesitamos ayuda mutua. Necesitamos también que los países desarrollados respalden estas iniciativas y esfuerzos de los países en desarrollo. Dentro de unos días se va a celebrar una reunión sobre financiamiento para el desarrollo sostenible que va a ser en Addis Abeba. Y más allá, en diciembre tenemos la cumbre de cambio climático, donde se va a hablar también de financiamiento para la adaptación al cambio climático, donde está el agua. Y ahí es importante esfuerzos como el Fondo Español del Agua. Tenemos que verlos replicados, fortalecidos también con la iniciativa y la participación de otros países desarrollados. Sí, Lina. Yo creo que efectivamente es así. Mira, hemos descuidado estos temas ambientales, hemos estado viviendo en una enorme irresponsabilidad, creyendo que este es un recurso ilimitado, que podíamos hacer con él lo que quisiéramos. Y hoy, francamente, ya la naturaleza nos está diciendo, ya no más subsidios. Ahora es en serio, y nos está cobrando con vidas humanas, nos está cobrando con grandes pérdidas económicas, problemas para generar inversión en nuestros países. Yo creo que finalmente, y a nivel planetario, el tema ambiental se está viendo como un factor esencial para el desarrollo económico y ya no como un freno al desarrollo económico. De hecho, con esta nueva conferencia que vamos a tener de cambio climático, con esta nueva reunión de cambio climático que vamos a tener, yo creo que a partir de ahí incluso las reglas del comercio internacional van a cambiar y los temas ambientales van a ser requeridos, imprescindibles, si realmente quieres adaptarte a una nueva economía y a un nuevo mundo.
René Orellana, como ministro de Bolivia, ha dejado muy claro que para él el agua es un servicio público. ¿Para el INE también? Por supuesto que es un servicio público. Y eso no quiere decir que... ¿Y se debe gestionar públicamente? Y se debe gestionar públicamente, así es un recurso vital, es un recurso fundamental de cada uno de los países y debe gestionarse públicamente. Eso no significa que no puedan haber socios público-privados para manejar el tema del agua, eso no significa que el agua no deba cobrarse en algunos casos, porque precisamente es un recurso que hay que trabajarlo, hay que gestionarlo, hay que llevarlo a otros lugares, pero significa que es un servicio público, significa que es un derecho humano y que tiene que llevarse a cada una de las personas de los países en donde uno está, por supuesto. Los dos decíamos que están en España porque han participado esta semana en un foro que viene a cuento de esas jornadas sobre agua y saneamiento, relacionadas porque se cumplen en este momento 8 años de ese fondo de cooperación, ¿no?, impulsado por España y que ha supuesto, lo voy a leer porque quiero que las cifras se den correctamente, la cooperación ha permitido 66 proyectos en 19 países, una inversión de casi 1.300 millones de euros, 790 donados por España. La cooperación española siempre muy enfocada, ¿no?, en América Latina y sobre todo en temas de abastecimiento. ¿Ha sido importante este apoyo, René? Sin duda, en el caso de Bolivia nos ha permitido que casi 400.000 personas tengan acceso al agua. En algunos casos no lo tenían, en otros han mejorado sustancialmente su servicio. Alrededor de 120 millones de dólares invertidos en pequeñas poblaciones periurbanas, en poblaciones rurales. Eso también le ha dado un empuje fuerte a nuestra inversión pública nacional con recursos propios. Hemos hecho una inversión importante con el liderazgo ahí del presidente Evo Morales. Hemos subido nuestra cobertura sustancialmente, 2.1 millones de habitantes han accedido a mejores condiciones de agua, algunos no lo tenían, casi 1.3 millones de personas han accedido a servicios de saneamiento y esto nos da la señal de un país que con esfuerzos y con la cooperación puede salir adelante resolviendo las carencias de agua potable y saneamiento, y tenemos el gran reto en la agenda de desarrollo de Bolivia, que es la agenda que tiene como meta el 2025 de tener cobertura completa, total de servicios de agua potable. Y fíjense en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán aprobados muy pronto en Naciones Unidas, la meta es que al 2030 tendremos en el mundo cobertura universal de saneamiento. Nosotros pretendemos adelantarnos, pero además el reto es para todo el planeta. Y esto supone un esfuerzo colectivo. La pobreza y los problemas de carencia y de acceso de agua en países, no solo como el mío, como la ministra en El Salvador o como cualquier país de África, es responsabilidad colectiva y en particular de quienes tienen la capacidad y las condiciones para apoyar el esfuerzo y hacerlo de manera conjunta. Tendremos que compartir esta responsabilidad. La Agencia de Cooperación Española, la AECID, Lina, lleva 25 años trabajando en El Salvador. Me imagino que con algunos proyectos que habrán servido de mucho al país. No, muchísimo. Mira, en El Salvador y en particular con el Fondo de Agua, yo creo que hay una cuestión adicional y que ha servido para darnos un liderazgo en la región. Y es que además de cumplir esta función de llevar el agua potable y saneamiento a las comunidades, y como digo, hemos duplicado la cobertura de agua potable y saneamiento en mi país, y eso ha sido extraordinario. Creo que el adicional que se ha generado en El Salvador es que a través del Fondo de Agua de España nosotros hemos podido avanzar en nuestra planificación hídrica. Y eso a veces no atrae mucho. A los presidentes les gusta ir a inaugurar un grifo, ver la cara de la gente transformarse cuando recibe el vital líquido. Pero muy pocos se preocupan por qué hay detrás de eso. Y con esta cooperación española lo que hemos podido hacer es, imagínate, nuestro primer Plan Nacional Hídrico. Nuestra información, ahora tenemos información en tiempo real de dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad, se la podemos brindar a la ciudadanía, a los inversionistas. Podemos manejar esto, podemos saber a dónde tenemos que llevar el agua, cómo podemos gestionarla y lo más importante, cómo podemos preservarla, cómo podemos conservarla. Entonces, estos instrumentos han hecho que ahora, en esta segunda fase que vamos a entrar del Fondo de Agua de España, El Salvador pueda no solo ser receptor de fondos adicionales para continuar con esto, pero también un líder en la región y poder mostrar las ventajas que significa para un país poder manejar un recurso tan escaso y tan vital para nosotros. Entonces creo que
Creo que ha sido extraordinario, francamente, este apoyo para nosotros, entre ese y varios otros que tenemos siempre en cooperación con España. En un mundo donde hay tantas alianzas y tantos bloques económicos, ¿no?, que funcionan siempre en el mismo sentido, se avanza mucho en comercio entre países, ¿es posible alcanzar una alianza por el agua? ¿No se echa ya de menos? No, teniendo en cuenta lo que estamos escuchando aquí, que nos abocamos a una crisis por el agua sin remedio. Absolutamente. Yo creo que en esto también hemos avanzado en hacer algunas alianzas a nivel regional. Yo, por ejemplo, no puedo pensar en El Salvador si no pienso en la región centroamericana. Porque somos una región, el tema ambiental no conoce fronteras administrativas, digamos, y no podemos pensar en este tema. Pero también en las alianzas a nivel de América del Sur, que las hemos fortalecido y muchas reivindicando este tema, y más aún que tenemos una amenaza global, que es la amenaza del cambio climático, que va a poner en un riesgo mayor, en un punto más crítico, este recurso fundamental. Yo creo que tenemos que avanzar, estas alianzas se están viendo ya, no solo en el tema comercial, pero también en el tema ambiental, y seguramente a partir de París, donde va a estar ahora la conferencia de cambio climático, todavía más lo vamos a ver. René. Importante las alianzas y los acuerdos de gestión del agua en cuencas transfronterizas, entre países vecinos, entre países que compartimos cabeceras de cuenca, que compartimos problemas ambientales. Pienso en la Amazonía, en la cuenca del Plata, pienso en las cuencas compartidas en Centroamérica, ¿no? Por supuesto en África, por supuesto en Asia. Y ahí hay condiciones físicas y problemáticas sociales y ambientales que nos exigen trabajar el agua de manera transfronteriza. Pero también una alianza y un acuerdo global hoy más que nunca en el contexto de la agenda climática, para que el agua sea un tema central en el marco de la adaptación al cambio climático y también con una contribución a la mitigación climática. Los proyectos de agua, por ejemplo, de captación o construcción de fuentes de agua, pueden tener múltiples propósitos. Pueden ser agua para consumo humano, pueden ser agua para riego, pueden ser agua para garantizar la restauración y regeneración de los ecosistemas, y también pueden ser agua para generar electricidad. Y si estas sinergias virtuosas se pueden generar en proyectos conjuntos de múltiples propósitos, requiere sin duda un esfuerzo global, y ahí está el llamado a los países desarrollados para que en alianza con los países en desarrollo, también la cooperación sur-sur, podamos construir una agenda común, poniendo el agua como un tema central en la agenda de cambio climático. René, ¿la gente es consciente de lo que cuesta el agua? En los países en desarrollo yo creo que no. Se abre el grifo con tanta facilidad que no se sabe lo que eso cuesta. No, yo creo que si uno va y visita las miles de comunidades, millones en los países en desarrollo, donde la gente va al río, al pozo, a traer agua, sabe el valor del agua. Yo he vivido en un barrio en mi adolescencia y mi infancia donde no teníamos agua, ¿no? Un barrio de vivienda social, donde teníamos una vertiente en el cerro y sabíamos el valor de cada gota de agua. Y teníamos que llenarla en un tanque. Lo mismo hacen en muchas áreas urbanas, periurbanas de nuestros países. Y claro, es cierto, hay casos, no lo dudamos, no vamos a decir que todo es perfecto, hay casos donde hay un uso inadecuado y un derroche del agua. Por eso es importante combinar varios elementos. Uno, una gestión planificada del agua, de la cuenca, de la microcuenca, una administración adecuada a los sistemas de agua potable, cualquiera sea su escala, empresas grandes de ciudades metropolitanas hasta un pequeño comité de agua local, pensando en países en desarrollo, y también la inclusión de mecanismos y de tecnologías de ahorro de agua que, junto a la conciencia del agua, conciencia del uso racional, sostenible del agua, nos permitan garantizar la sostenibilidad de estos servicios. Nina Poll, ministra de Recursos Naturales y Medio Ambiente de El Salvador, gracias por estar aquí en estos conversatorios. René Orellana, ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, gracias también por compartir este tiempo abierto a América Latina. Le deseamos lo mejor y sobre todo porque el planeta se lo merece, ¿verdad? Se merece que tengamos un recurso sostenible para todas aquellas personas, como decíamos, que en América Latina y en otros puntos del planeta todavía tienen dificultades diarias para poder abrir el grifo y poderse beber un vaso de agua. Gracias a los dos y a ustedes un día más por seguir atentos a estos conversatorios.